Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos, ya ustedes saben, vamos a conversar, a empezar la radiología, como es lógico, con la historia. Vamos a ver. Perfecto, bien. Bueno, déjame ponerme ahí nos vemos mejor. Ok, perfecto. Ustedes saben que la radiología, como todas las cosas, tiene su historia, su parte interesante, que es bueno conocerla. Pues no podemos estar ignorantes de cómo se originó, cómo arrancó ese proceso tan interesante que cambió el curso de la medicina. Imagínense ustedes antes, los médicos de antes no tenían un medio de ver lo que estaba pasando en el interior del organismo, ni los odontólogos tampoco podían ver caries. Entonces, la radiología significó un cambio, pero radical en ese sentido. Los primeros trabajos, claro, realizados sobre radiología no empezaron tampoco así, ni siquiera propiamente como radiología, sino que en esa época apenas se empezaba a trabajar, déjame quitar esto aquí, apenas se empezaba a trabajar sobre la corriente eléctrica y los primeros trabajos fueron realizados, miren cuando en el 1785 en Inglaterra, posiblemente un señor llamado William Morgan en Londres empezó a trabajar con la corriente eléctrica y él observó que cuando circulaba corriente eléctrica en un conductor dentro de un tubo al vacío se producía una luz verde. Fíjense eso, nadie iba a pensar que eso iba a representar un cambio, ni mucho menos que rayos X, ni cosas de esas. Por supuesto, eso se presentó en la Sociedad Real de Inglaterra, porque todas las cosas antes las tenía que aprobar la corte, tenía que presentarlo. Todavía Inglaterra tiene corte, todavía tiene reina. Bueno, entonces, una luz verde empezó, pero en el 1895, claro, no solamente fue Röntgen, mucha otra gente trabajó, Crookes, muchas personas más trabajaron en eso y se fueron juntando. Y Röntgen en el 1895, en noviembre aproximadamente, trabajando en Bavaria. Bavaria es una ciudad de Alemania, un pueblo de Alemania famoso por unos festivales de cerveza que hay. Los alemanes son muy amantes de la cerveza. Ellos no beben la cerveza como la beben los dominicanos, que la bebemos fría. Ellos se la beben a temperatura ambiente con un espumazo, unos vasos grandes. Así la beben los alemanes, distinto. Esa es otra cultura. Bueno, entonces tenemos que ese señor Röntgen, en su casa, en el laboratorio, él no era médico, él lo que era profesor de física, y experimentando con la corriente y viendo cosas, observó que en una pantalla de platino cianuro de bario se proyectaba la imagen de la mano y de todo lo que él movía. En esa época también estaba el tubo de Crookes, que también eso fueron de las cosas que contribuyeron al desarrollo. Miren, hay un tubo de Crookes. A ver, siguen entrando gente todavía. Eso eran muchos tubos que se fueron probando. Röntgen en su casa, déjame ver, ahí está en el laboratorio. Déjame ver. Ah, bueno, esta es una fotografía histórica. Eso que ustedes ven ahí arriba, eso es la mano de la esposa de Röntgen. Mire ese anillo, tenía un anillo. Eso creo que duró 20 y tantos minutos. Ustedes lo escribieron cuando lo que hicieron el trabajo todo de historia de la radiología. La estamos repasando nuevamente. Fue 25 minutos. Ya ustedes saben lo que era cogiendo radiaciones así sin saber. Eso fue una técnica que, si ustedes observan, esa técnica todavía la Kodak no había inventado la fotografía impresa copiada sobre papel, sino era sobre metal. Era una técnica de un francés que se llamaba Daguerre. Eso se llamaba daguerrotipo, como ustedes ven. Eso era sobre metal, no era sobre papel. Mire cómo evolucionó la cosa. Entonces, esa radiografía y esa fotografía, eso es histórico. Ahí está la mano de la mujer. Aquí después, gente trabajando haciendo experimentos, mirándose. Por supuesto, ninguno de ellos, este es el museo
de la casa donde Röntgen hacía sus experimentos. En esa época muchas universidades no tenían laboratorio propiamente, sino que los mismos profesores en su casa era que hacían todos esos trabajos de investigación. Mire cómo dice el Museo de Röntgen. Más fotografías de esa época. Mire, uno de los primeros equipos de rayos X. Bastante grande, bastante pesado con relación a la época. Eran para tomar una radiografía prácticamente era un proceso, mira, cuarto de rayo X, más gente trabajando. Por supuesto, ninguno de ellos se imaginaba ni sospechaba los efectos que tenían las radiaciones ionizantes sobre el cuerpo y sobre las células. Ellos trabajaban de lo más quitado de bulla, sin pensar en lo que iba a ocurrir. Ese es el laboratorio de Röntgen, de la casa de él. El famoso tubo, la luz verde azulada. Miren qué curioso. En esa época, las principales zapaterías, las principales tiendas de venta de zapatos tenían rayos X. Es una novedad para ver si el zapato le iba a ajustar, si le iba a quedar cómodo, si tendría alguna malformación. Míralo ahí. Nueva invento los rayos X para comodidades de los zapatos, para que vieran si tenía algún varo equino, varo valgo, qué sé yo, cualquier malformación de esa que pudiera tener en los pies. Entonces, eso se usó mucho en Nueva York, en París, eso era un lujo. También inclusive se llevó, le hacían hacerle radiografía del cerebro, a ver si la gente pensaba bien, o le hacían radiografía del pecho para ver si tenían buenos sentimientos. De esas cosas se volvió prácticamente una moda hacer radiografía para todo. Miren aquí, te ve, mira eso. Una certificación que decía que la medida del pie que era correcto, así se evitaban los problemas de pie torcido, miren ahí, la radiografía, y te lo enviaban con un certificado. Mira, todo eso muy bien, muy bonito. Y ya, por supuesto, esa cosa pasó de moda. Imagínense, ¿quién se va a hacer una radiografía para comprar unos zapatos? Ya eso no tiene como mucho sentido, pero bueno. Entonces, ya a lo largo del tiempo, vamos a decir, desde el 1895 hasta ahora, ya tenemos tres tipos de radiografía. Podemos decir que tenemos la radiografía convencional, que es la que todavía se sigue usando, con la placa, el sistema de cuarto oscuro revelado, lavado, fijado, secado, todas esas cosas. Tenemos la radiografía digital, que se está usando ya mucho, ya hay panorámicas, ya hay radiografía, ya la mayoría de las panorámicas son digitales, ya no tiene proceso de revelado. Y la digitalizada, que fue un intento de la radiografía convencional, hacerla digital, pero bueno. Pero la que más se usa es la radiografía digital como tal, o la convencional, que todavía en algunas áreas, por ejemplo, allá la periapical se sigue usando como convencional. Pero aparte de los rayos X, tenemos ya otros mecanismos de obtener imágenes del cuerpo y de los órganos, que son el ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética y otros más. A diferencia de los rayos X, el ultrasonido, ¿en qué área se utiliza preferentemente? ¿Alguien me puede decir en qué área de la medicina se usa con más interés y con más fervor, por decirlo así? En ginecología. Exactamente, en ginecología, porque tiene la ventaja de que no genera radiaciones ionizantes y ahí no hay peligro ni para la madre ni para el producto. Muy bien. La tomografía, por decirlo así, dígame, dime. ¿Quién habló? Está bien. Bueno, tenemos la tomografía, que es, por decirlo así, es una especie de radiografía ya, pero con ciertas modificaciones en las cuales el haz sale, por decirlo así, finos y va dando cortes. Y eso sería algo así, yo lo comparo con una máquina de cortar queso, de cortar jamón de la que tienen en los supermercados. Eso te va dando cortes por secciones y así funciona la tomografía. La tomografía es útil para ver secciones en micro detalle, en cortes, en slides, en bajadas,
muchas regiones importantes que a veces con la radiografía convencional no se puede ver porque se te superponen estructuras. Tiene una ventaja. Ya inclusive con la tomografía tridimensional todavía se ha caminado mucho más. Ya se puede obtener modelo de tamaño real. Con una tomografía 3D tú puedes obtener un modelo de tamaño real y reproducirlo en una máquina, un equipo que se llama estereolitógrafo. Es decir, que cualquier fractura que cualquier trauma, cualquier lesión que tuviera un órgano duro, el cráneo o lo que fuera, se puede reproducir mediante un estereolitógrafo y cualquier aditivo, cualquier aditamento, vamos a suponer que se necesite una mini placa para reconstruir el cráneo, para reconstruir lo que fuera, ya usted puede trabajar en ese modelo logrado por el estereolitógrafo, como si tuviera el esqueleto en la mano. Prácticamente esa es una ventaja, te permite acortarle tiempo porque tú puedes modelar la placa que vaya a colocar y ya te ganas ese tiempo. Bueno, eso es la tomografía. Una cosa importante, la tomografía se usa para visualizar también tejidos duros. Para tejidos blandos, la resonancia magnética es preferible. La resonancia magnética funciona en base a una radiofrecuencia y un campo magnético de alta intensidad. Es preferible para tejidos blandos. La tomografía para visualizar tejidos duros y la resonancia magnética para visualizar tejidos blandos. Bueno, como dice ahí, la radiología digital se obtiene una imagen directa de la imagen, no necesita proceso de laboratorio, eso economiza tiempo. Si ustedes se ponen a ver una fotografía o una radiografía digital, eso es instantáneo. Lo que usted ve, usted dispara y usted lo tiene en la mano. No tiene que esperar el proceso de revelado, que si se dañó, que si no, que si salió bien, que si salió elongada, si salió escorzada, nada de eso. Todo eso ocurre al instante. La digitalizada era tratar de convertir la imagen análoga en digital, pero eso no caminó tanto. Bueno, beneficios de la radiología digital, ustedes deben saberlo, que son sanitarios, económicos, ergonómicos y de diagnóstico y envío de resultados. Los sanitarios, el paciente recibe menos radiaciones porque no se dañan placas, además que los equipos digitales son más sensibles. Es decir, se obtiene con menor cantidad de radiaciones, se obtienen imágenes de mejor resolución y prácticamente no hay por qué repetirla, porque cuando usted enfoca, lo que usted dispara, eso se va a ver. Caso contrario, cuando es una radiografía convencional, hasta que uno no revele, hasta que uno no haga el proceso de laboratorio, uno no puede decir si salió bien o si no salió perfecto. Es una ventaja. No se utilizan reveladores, fijadores, no es necesario cuarto oscuro, todas esas cosas se economiza. El tiempo también, por supuesto. Se ahorra la placa, los rollos, reveladores, fijadores, mantenimiento de equipos, de procesadores y equipos de revelado, todo eso se va. Disminución del espacio para guardar las imágenes. Usted sabe que en las imágenes digitales usted puede tener, en cualquier memoria, usted puede tener una cantidad inmensa de información. Contrario cuando eran placas, además esas placas guardadas mucho tiempo cogían hongo, cogían humedad, se dañaban. Localizar una placa en un archivo de placas del modelo antiguo era una proeza. A veces cuando tú lo ibas a buscar ya la placa se había borrado porque no la fijaron bien. Es decir que tiene muchísimas ventajas la radiología digital y para allá que vamos. Mire como dice, archivos digitales, menor necesidad de espacio de instalación, realmente. También tiene un alto contraste y se puede hacer lo que se llama un zoom, que es ampliar. Si ustedes ven un pedazo, lo pueden ampliar si le interesa cualquier segmento de la radiografía. También esa otra, el envío de los resultados por internet. Usted no necesita cargar con la placa para llevarlo. Usted le puede enviar la información de internet de aquí a Taiwán, a donde se le ocurra, a cualquier lugar del mundo por la vía del internet. Y eso es otra ventaja también. Tú puedes interconsultar con cualquier profesional de cualquier parte del mundo al instante. Y la comunicación con el paciente, todo eso además te economiza, no tiene que andar con un reguero de placas, sino tú te tomas la placa, inmediatamente le sale al profesional que le interesa, se lo envían vía internet. Desventaja, bueno, eso es una desventaja relativa, porque facilidad para modificar imagen en caso de que existiera alguna mala intención legal para
falsificar una imagen, para distorsionar una imagen, pero ya eso es una pequeña desventaja, tú sabes, y eso no es que sea tampoco tan importante en correlación a la cantidad, a las ventajas. Miren, hay una pantalla de un monitor, como se puede visualizar todas esas imágenes perfectamente ahí, sin necesidad de gran espacio. Déjame ver. Qué bueno, tenemos mucha gente, ya tenemos 30, déjame ver, tenemos 34, perfecto, muy bien. Déjame ver. ¿Cómo se producen los rayos X? Muy fácil. O sea, los electrones son acelerados a muy alta velocidad y cuando chocan se originan las radiaciones. Como ustedes ven, los electrones se aceleran a muy altísima velocidad, frenan y eso pierde parte de su energía. Entonces se produce la radiación ionizante, que es como se llama. Mírenlo aquí el dibujo. Viene del cátodo, aceleran, frenan bruscamente, chocan con el ánodo y son lanzados hacia el exterior por la ventana de emisión. Es el mecanismo por el cual se producen los rayos X. Mírenlo aquí, filamento de tungsteno. Se utiliza tungsteno porque es un metal que tiene un punto de fusión muy alto y entonces ahí salió. Carajo, esto sí esto me sale a veces me da carpeta esto. Ya, a veces se me tranca esa diapositiva. Parece que tiene algo de derecho de autor, que no sé. Miren aquí el tubo radiógeno, mírenlo aquí más sencillo, como los electrones salen por el cátodo, por el filamento de tungsteno, frenan en el ánodo y son lanzados hacia el exterior por la ventana de emisión. Es el mecanismo, sencillamente dicho en términos simples. Naturaleza y propiedad de los rayos X. Es importante conocer eso. Fíjense, por ejemplo, la más importante, es la capacidad para causar fluorescencia en cierta sustancia. ¿Qué quiere decir eso, fluorescencia? Alguien que me diga. Doctor, fluorescencia es como algo que brilla, que alumbra. Que brilla al oscuro, exactamente. Eso es que se va a ver, eso es el dicho en términos sencillos, o sea, fluorescencia que brilla, que se puede ver al oscuro. Otra propiedad, atraviesa el cuerpo humano. Esa es otra de las condiciones que ha hecho que sea tan interesante su uso de las radiaciones. Forma una imagen latente. ¿Usted sabe lo que quiere decir una imagen latente? ¿Qué quiere decir eso? Dime. ¿Qué es una imagen latente? Que todavía no es como visible. Exactamente, muy bien, que necesita el proceso de revelado para hacerse visible. Muy bien, perfecto. Pero ustedes están duros, ¿sabes? Tan duro, de verdad, muy bien. Me siento contento con ese grupo. Un grupo estrella que va a dar buenos resultados, seguro que sí. O sea, forma una imagen latente, tiene una imagen latente y entonces se hace visible cuando se revela. Eso es. También otra propiedad que tienen efectos biológicos, como ustedes saben, lo veremos más adelante, produce modificaciones a nivel celular, a nivel de otras cosas, a nivel de los tejidos. Por eso se utilizan en radioterapia. ¿Radioterapia qué es? ¿Qué es radioterapia? ¿Quién me dice? Si no me equivoco, ahí es donde dan como terapia con, bueno, para el tratamiento del cáncer. Exactamente, el tratamiento, el uso de radiaciones para tratamiento del cáncer. Muy bien, dicho así, en una forma simple. El uso que se le da a las radiaciones son otro tipo de radiaciones distintas a los rayos X, pero son también radiaciones ionizantes. Exactamente, muy bien. Eso es. La idea es esa. Son invisibles, es decir, nadie puede decir que vio, ni oyó, ni olió los rayos X. Eso no. Son prácticamente invisibles y no se pueden detectar con ninguno de los sentidos. No tienen ni masa ni peso. Viajan a la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo, o sea que eso es súper rápido. No tienen carga. Viajan en línea recta
por supuesto, cuando salen de la cabeza del cono, pero si chocan se pueden desviar o dispersar. Estamos bien, tenemos 35, ya. Déjame ver. Ya quedan 10 minutos. Ya ustedes saben, si ustedes quieren, volvemos, entramos otra vez o quieren descansar y irse para el examen o seguimos cuando entre. ¿Qué ustedes? Volvemos a entrar de una vez. ¿Cómo? Que Bueno, podemos podemos volver a entrar entrar de una vez. Perfecto, está bien. Ustedes saben que se va más o menos 5 o 10 minutos en lo que yo grabo, pero está bien, seguimos entonces. Volvemos otra vez, entramos otra vez. Perfecto, está bien. Pero pues recuerden que siempre se van de 5 a 10 minutos en lo que grabamos. Está bien, muy bien. Eso es importante de la número 11, que producen cambios en las células vivas, es decir, modifican. Mira, como dice aquí, no podemos ver aquí están los 5 sentidos, el olfato, el oído, el tacto, la vista. ¿Qué pasó? Oh. ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió antes de tiempo? Decía que quedaban 8 minutos y se salió. Oye, pero bueno. No, doctor, no Se quedó frisada la pantalla. Sí, estamos aquí, doctor. yo sé, pero se me salió aquí, mira. Déjame ver. Porque decía que quedaban 10 minutos, no sé por qué, pero bueno. Y esa violencia de esa pantalla. Ok, entró otra vez, ¿verdad? ¿Está bien ahí? Sí, se está bien. Oh, no sé qué le dio. Sí, doctor. Está bien, perfecto. Se metió la pantalla como que no cortó el tiempo. Yo te dije, pero bueno, quedaban 8 minutos. ¿Y cómo fue que pasó? Está bien. Bueno, ustedes saben que depende, hay distintas longitudes de onda y dependerá de la naturaleza de cada uno. En radiación, en los rayos X se prefieren las radiaciones de longitud de onda corta porque tienen mayor penetración y hacen menos daño. O sea, lo que se llaman los rayos duros porque tienen más energía. Los rayos blandos suaves tienen baja energía. Entonces se prefieren esto que ustedes están viendo, los rayos X duros, porque tienen más energía y más poder de penetración. Yo creo que le puse un ejemplo a ustedes. Le dije que los rayos duros vendrían siendo algo así como una bala, que si usted la dispara sobre un vidrio, la bala solamente abre el hoyito por donde penetra el proyectil. Pero si usted le dispara con un ladrillo, con un bloque, el vidrio entero se va a romper. Entonces, por eso se prefieren las que tienen longitud de onda corta, porque eso penetra y hace menos daño. Longitud de onda es la distancia entre una cresta y otra, y como dice ahí, determina el poder y la energía de la radiación. Se miden en nanómetros. Conceptos sobre electricidad. Lo importante es que nosotros sepamos que cuando hablamos del átomo nos estamos refiriendo a algo como que es igual que el sistema solar, en que el Sol está en el medio. Aquí tenemos el núcleo, los protones y los electrones, y los electrones giran alrededor como una órbita de un planeta. El sistema planetario es igual que el átomo propiamente, uno en lo grande y otro en lo pequeño. El electrón es la partícula elemental de la electricidad. Ese concepto viene desde los griegos. Eso no es asunto de ahora, la palabra electrón. Eso está, desde los griegos conocían esos términos. Está rodeado constantemente de un campo eléctrico y puede adquirir otro campo eléctrico durante el desplazamiento. ¿Qué ocurre cuando cuando se forman los rayos X? O sea que los electrones son acelerados a muy alta velocidad, sacados de su órbita, y eso arranca un electrón y entonces se ioniza y se crea un ion inestable. Entonces por eso se producen las ionizaciones, los efectos de los rayos X. Como dice aquí, es la parte más pequeña que se observa con un potente microscópico. Las moléculas se pueden dividir en otra parte más pequeña, que es el átomo. Aquí tenemos un mouse usando un hombre, al revés de lo que nosotros estamos haciendo, usando el ratón. El ratón utilizaba al hombre.
Tensión o potencial. ¿A qué se refiere tensión? A eso. La capacidad para desarrollar un trabajo. Eso es tensión o potencial. Y resulta cuando los electrones chocan, cuando intentan pasar a través de un conductor. Mientras más electrones intentan pasar a través de un conductor, mayor será la tensión. Imagínense ustedes que todos quisiéramos entrar al mismo tiempo en una puerta estrecha y quisiéramos pasar 30 o 40 al mismo tiempo, va a haber un choque, va a haber mucha tensión, distinto si intenta pasar solamente una sola persona. Es decir, resulta del choque de los electrones cuando intenta pasar a través de un conductor. Mientras mayor cantidad de electrones, más mayor va a ser el choque y más intensa va a ser la fuerza que lo va a tender a separar. Mírenlo aquí. Menor tensión, aquí hay pocos electrones. Y mayor tensión, aquí hay más electrones. Campo eléctrico se refiere a la distancia, al espacio donde se manifiesta la tensión. Por ejemplo, podríamos comparar eso, vamos a decir, con una olla de agua hirviendo. Usted tiene el agua hirviendo, una olla. Cuando el agua está hirviendo, los electrones se van a salir, se van a rebosar, van a saltar, por decirlo así, fuera del recinto, fuera del espacio de la olla hirviendo. Así mismo ocurre con la corriente eléctrica. Cuando los electrones pueden rebasar, cuando circulan en gran cantidad, por ejemplo, si uno se fija donde están esos bancos de transformadores que en la ciudad, que dice campo eléctrico, o sea, hay que mantenerse lejos porque puede ser que el campo eléctrico te atraiga o te repela. Entonces, eso, el campo eléctrico es el espacio, la distancia hasta donde se manifiesta la tensión. Mírenlo ahí, cómo atrae esa carga. Corriente eléctrica se refiere a la acumulación o el desplazamiento de electrones a través de un material, de un conductor. Va a ir de uno que tiene exceso de electrones, va a tratar de igualarse. De donde hay más electrones, va a tratar de ir al sitio donde hay menos electrones. Se produce siempre la circulación del polo negativo, como ustedes ven aquí, al positivo. Eso va a ser la dirección en la cual van a circular los electrones. Hay dos tipos de corriente, que es la corriente alterna, que va constantemente variando de signo, funcionando el polo como positivo, como negativo, la corriente eléctrica, y la corriente directa, que es la de las baterías, que esa no cambia de polaridad, la de la pila, de los acumuladores, de los celulares, de los radios, todo eso, esa no cambia de polaridad. La alterna es la que tenemos prácticamente en las casas, que va variando constantemente de polaridad, y la directa es la que no cambia de polaridad, como las baterías. Miren aquí, por ejemplo. Dice aquí la corriente directa no cambia. Y la corriente alterna está cambiando periódicamente de ciclo. Polo negativo o cátodo, que por donde salen los electrones, por el polo negativo, el cátodo, y polo positivo o ánodo, por donde entran. Según su comportamiento, los cuerpos se pueden clasificar, vamos a decirlo así, en buenos conductores o malos conductores. La madera, por ejemplo, es un buen conductor. No. Metal. ¿Es buen conductor o no la madera? No. Exactamente. Y el plástico tampoco no es buen conductor. No. ¿Cuáles son los mejores conductores? Los buenos conductores. El metal, el Los oro. metales, en términos Metales. en general, los metales son los buenos conductores, los plásticos, la porcelana, la madera. Cobre. Exacto. Generalmente los mejores conductores son plata, cobre, oro, que son metales dúctiles y maleables. La plata y el cobre. Porque se pueden doblar y se pueden, si el cobre, el oro y la plata son dúctiles y maleables. Otros metales no tienen esas propiedades, aunque son conductores, pero no tienen la propiedad de ser dúctiles y maleables. Entre los malos conductores, la porcelana, los plásticos, los aceites, todas esas cosas. Mírenlo aquí. Los metales, el bronce, el metal galvanizado, el acero, generalmente los metales en su mayoría.
fuerza electromotriz, ya queda menos de un minuto. Ya ustedes saben, si se sale, no se vayan, esperen que volvemos otra vez. Es la diferencia